hubo porros, fabricación de cosas no hubo que porros no... en la marcha del 15. No hubo porros. Eran unos angelitos. Andrea González, voy contigo. ¿Hubo porros o no hubo porros? Voy a iniciar con un bloqueo. Ahora ya resulta que el PRI ya también se deslinda de los porros a través de la historia. ¿Nunca han tenido contratado por ustedes? Justamente las denuncias no emiten ningún tipo de prueba. Me gustaría regresar a lo importante. Andrea, pero déjame que respóndeme. ¿Hubo o no hubo porros? Justo traigo un dato. Dos denuncias que se están haciendo desde el Congreso de la Ciudad de México. Uno efectivamente es de estas operaciones que hizo Alito Moreno, presidente nacional del PAN. Esta información, ¿no? Fue entregada a nuestros, perdón, del PRI. Uy, todavía ya no. Más bien ya no. Mentira, por eso no sabe. Pero fue estos propios militantes del Partido Revolucionario Institucional quienes entregaron la información a los diputados de la Ciudad de México diciendo exactamente cuánto les habían ofrecido, 10,000 pesos a cada uno de los manifestantes, ¿no? Y se fueron además con los grupos de choque de la ODET, es decir, del Colbach, de Degetis, de la CONALEP, ¿no? Entonces, está toda esta información documentada, ¿no? Lo que se está pidiendo es que se pueda abrir una comisión de investigación, ¿no? Y por otro lado, no lo quiero dejar pasar, porque también hay información de cómo la alcaldesa Alexandra Rojo de la Vega, que bueno, luego me dicen ahí los del PAN, no, es que no es del PAN, es del PRI, ¿no? Llegó pues es del PAN, PRI, PRD. Por supuesto, fueron juntos, ¿no? Bueno, ella es una orgullosa opositora. Estuvo operando con los vendedores ambulantes junto con Mauricio Otabe. Existe personajes que hacen declaraciones, pero además están las conversaciones de los grupos de WhatsApp de sus operadores, ¿no? Donde ahí claramente dice que tenían que ir a la marcha de manera obligada. No es, digamos, la primera vez que sucede esto con esta marcha. Lo vimos también, quisieron meter algunos empleados del Partido Acción Nacional diciendo en medios de comunicación no solamente que no tenían militancia, sino que no recibían ningún pago y salieron los contratos, Juan. Salieron los contratos. Michelle Arellano, del Partido Acción Nacional. Muchas gracias. A ver, los contratos son públicos. Ahí va, Camila. Los publicó la presidenta del partido. Primero, en un momento muy cuestionable esa publicación, pero bueno, vamos a hablar de la persecución del régimen. Yo quiero hablar de a quién le conviene reventar y desacreditar una marcha como la de los estudiantes. Totalmente. Perdónenme, porque tienen una causa súper legítima, que es que vivimos inseguros, que es que están cobrando la vida de líderes limoneros, que están cobrando la vida de cualquier alcalde y funcionario público, como el caso de Carlos Manso, que se atrevió un segundo, Isel, perdón, claro, pero coincido contigo, pero fueron mismos estudiantes en esa movilización quienes se deslindaron de ella y dijeron, se vinieron a meter gentes que no son de la generación Z, partidos políticos, entonces ya nosotros nos vamos. Aquí tengo la entrevista con uno. Voy a seguir con lo que está diciendo. Gracias. Continúo. A mí me parece que para el régimen es muy cómodo desacreditar esta marcha. Ojo, la marcha fue mayoritariamente pacífica, lamentablemente hubo hechos que pues mancharon la marcha, pero eso no quiere decir que la protesta no sea legítima. Fueron miles los estudiantes que salieron a tomar las calles para exigir justicia y para exigir seguridad, que es algo que el gobierno de la Cuarta Transformación no les está otorgando. Entonces, ahora, resulta que cuando hay bloques negros en otras marchas y hacen destrucciones en varios espacios, nadie los persigue. Pues pero aquí, tan casualmente con los responsables que son los opositores, perdón, abiertamente, qué miedo le tiene Morena a la oposición en la Ciudad de México. Se atreven a fabricar, como se han atrevido históricamente, a fabricarles carpetas a los opositores. Ahora resulta que tienen que investigar a Alessandra. ¿Por qué? Porque les da miedo el poder que Alessandra ha tenido trabajando de la mano de la ciudadanía, al igual que Mauricio Otabe. Perdón, no, déjenme terminar, por favor. Son dos de los mejores alcaldes de la Ciudad de México y a los hechos me remito. Sus respuestas, tanto en servicios públicos como en materia de seguridad, han sido exactas. Sí, Camila, derecho de réplica. Pero además sí decir una cosa, solamente el 26%, es decir, todos los demás, ¿no? O sea, Iztapalapa está bien. Ahora el 26% cree que la marcha la convocaron jóvenes. Pero bueno, respetamos los tiempos. Vamos contigo, Carla Sánchez del PRI. Déjame nada más hacerte una pregunta que va sobre esto. Dado que está la acusación por parte de Morena y se deslinda el Partido Revolucionario Institucional de esta acusación y dice que es falsa, ¿estaría de acuerdo? Por eso, si es falsa, ¿está de acuerdo el PRI en que se lleve a cabo una comisión investigadora? Es que es una comisión investigadora. Pues ojalá sean comisiones investigadoras para todo lo que hace mal Morena también. Encontrar lo que quiere Morena. Es la realidad. A ver, desde el Partido Revolucionario Institucional decimos que no podrán callar a un país entero y pedimos alto a la fabricación de los culpables y de persecución, de la persecución a la oposición, a los jóvenes también que salieron. De un país entero. Eso es lamentable. El PRI está de lo de los jóvenes y ha hecho las cosas bien. Camila, si me permites, por favor. La opinión pública si me permites, si nos favor. interrumpes a cada rato. El Partido Revolucionario Institucional ha hecho las cosas bien con los jóvenes y entonces parece que mientras más los partidos se insertan en temas que realmente son prioridad para México, como por ejemplo, ahora que salieron los
los agricultores, que salieron los ganaderos a pedir mejores condiciones para el país también y de precio también para el maíz y para muchas otras cosas. ¿Por qué se está desviando la atención? ¿Por qué se desvía la atención de la inseguridad? Ustedes persiguieron a los jóvenes. Hay presos políticos por ustedes, por la represión. No me digas que esto no es represión, Camila. No, la mayoría del pueblo de México a los jóvenes. Se hizo una encuesta en Demotecnia. Somos incómodos. Una por una no se entiende. Vamos contigo. A ver, termina, concluye. La oposición ante un gobierno y ante un régimen que ha querido atacarnos y ha querido deslegitimar una marcha tan legítima como lo fue el 15 de noviembre. Entonces ahora, como no ustedes según no hicieron nada y estas personas que están en la cárcel no son presos políticos, entonces ahorita sí quieren sacar que ahora hubo porros, fabricación de cosas no hubo que porros en la marcha del 15, no hubo porros. Eran unos angelitos. Andrea González, voy contigo. ¿Hubo porros o no hubo porros? Voy a iniciar con un bloqueo. Ahora ya resulta que el PRI ya también se deslinda de los porros a través de la historia. Nunca han tenido contratado por ustedes. Justamente las denuncias no emiten ningún tipo de prueba. Me gustaría regresar a lo Andrea, pero déjame que respóndeme. ¿Hubo o no hubo porros? Justo traigo un dato que quiero traer a la mesa porque me parece que siempre nos perdemos en el fuiste tú, fui yo, fue antes, es ahorita. Salió un reportaje de Milenio esta semana donde dice que en los últimos años se ha disparado la violencia en las marchas en la Ciudad de México. Eso es un hecho. Eso hay datos, eso sabemos que sucedió. Por otro lado... ¿Y desde cuándo toma, perdón, este reportaje desde cuándo toma? Del 1 de diciembre de 2018 al 9 de octubre de 2025. O sea, pero antes no. Yo no estoy diciendo antes, es la nota que tengo. A lo que quiero ir O sea, nos olvidamos del Alconazo, nos olvidamos de Tlatelolco, nos olvidamos de Tlatelolco. ¿Me permiten hablar? No omite los movimientos anteriores, ni las represiones anteriores, ni las certifica. Deje que termine Andrea, porque la verdad quiero presentar datos también. Entonces muchas gracias. Entonces, por un lado... Mira, nada más ya poniendo el orden, Camila, que es la que más interrumpe. El diálogo. Entonces, por un lado tenemos esa realidad. Sí ha habido violencia en las marchas. No estoy diciendo que sea nuevo, estoy diciendo que es una problemática actual. Y al ser una problemática actual, recae la responsabilidad de investigar, de resolver y de atender en los gobiernos que tenemos en este momento, por un lado. Y por otro lado, yo me di la tarea de ir a la marcha no porque la haya apoyado, sino porque tenía el interés de realmente ver qué era lo que estaba pasando, porque sabía que se iba a prestar para una cantidad enorme de desinformación. A mí, la verdad, cuando estuve ahí parada, sí me dio miedo. Y no es que yo no haya ido a otras marchas. Yo no sé si fue uno, yo no sé si fue el otro, pero sí creo dos cosas. La primera, el derecho a la manifestación no debería de venir con un miedo y el derecho a la manifestación no debería de venir con la deslegitimación. Eso por un lado. ¿Hubo porros o no hubo porros? Ya nos está preguntando la audiencia. Yo creo que sí hubo porros, pero también creo que hubo mucha gente que de forma legítima tiene muchas inconformidades con el gobierno actual y está en todo su derecho de señalar porque este país no está en perfectas condiciones y hay mucho que hacer. Camila Martínez. A ver, varias cosas. Lo que es absolutamente ridículo es, a ver, se corrió una encuesta en De las Heras Demotecnia, el 62% de este país cree que hubo manifestantes pagados. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos? El PRI y el PAN buscan decir que eran de Morena, pero es un día y al día siguiente vemos al PRI. No te estamos diciendo que es de Morena. Te decimos que pongan las pruebas en la mesa y que digas por qué el PRI Morena, por qué el PRI Morena. A la gente de jurídico, ¿no? Para que atiendan a estas personas que llegaron. Fueron preparadas desde antes con pinzas, con palos, con motosierras. Si la idea no era que hubiera violencia. Por favor, habla. Si la idea no era que hubiera violencia. Dejen hablar, por favor. Si la idea no era que hubiera violencia. Es que no se escucha cuando hablan todos. Con motosierras, ¿por qué llegaron con martillos? Porque claramente lo que querían en la oposición era tener las fotografías, ¿no? De ese encuentro entre la policía. Dejen hablar. El encuentro entre la policía y los grupos porriles para poder decir en medios internacionales que había habido conflicto, porque son unos entreguistas que se la pasan pidiendo la acción de Estados Unidos. Pues ahí están ellos en Washington. Ahí están ellos. O sea, una por una, por favor. Itzel Arellano. Gracias. A ver, Camila, más allá de tu discurso, yo quiero decir que Morena, el grupo político de Morena lleva 27 años gobernando la capital. Ahora resulta que entonces o son tontos o son ineficientes de una manera mayúscula. Claro. ¿Cómo puede ser que después de 27 años de gobernar la ciudad, Morena, el grupo político Morena, no sepa quién integra el bloque negro? Perdóname. Y entonces, ¿por qué no hay detenidos? Porque para ustedes es muy fácil. Que dejemos hablar. ¿Por qué no me dejas terminar mi argumento? Es que le está pidiendo pruebas y las está mostrando. Estoy exponiendo un punto y cuando termine de exponerlo pueden hablar. Que ponga su turno, Itzel. ¿Cuánto tiempo le queda? Ahora, perdón, estamos hablando, gracias. Un minuto para Itzel, por favor. Estamos hablando particular. Y los volvemos a encender. Itzel, un minuto. Gracias. Estamos hablando particularmente de que hubo un grupo político gobernante durante 27 años que no sabe quién es el que integra el bloque negro. Ahora, perdóname, no hay ningún detenido y los que hay los detuvieron presos políticos porque a quien le interesa desacreditar esta marcha es al grupo de Morena. ¿Por qué? Porque para ustedes la causa no es legítima, porque para ustedes el que salgan a manifestarse en contra de su gobierno significa que son traidores a la patria, cuando, perdón, hay una causa legítima de pedir seguridad y lo hubo en esta marcha.
libertad de salir a protestar. Pues no es cierto, porque lo que dijo Morena con eso. Tiempo. Carla Sánchez del PRI, un minuto. Esas cosas que estás poniendo en la mesa no son pruebas. ¿Tienen pruebas? ¿Qué está poniendo en la Preséntelas. mesa? A ver, Vamos a hacer una rotación de turno y presenta las pruebas en un minuto, por favor, son Camila. fotos, son fotografías de personas. No, a ver, y aquí ¿Dónde están? ¿Dónde aquí están las imágenes? Camila, eso no es una prueba. De los grupos de la alcaldesa, Preséntenla donde ante las estaba, instancias Déjate la presente, correspondientes. y es lo que hablar. estamos haciendo. Por Déjala eso hablar. hubo No. una conferencia de prensa para abrir, mira, que se saltó las bardas, ¿sí? Bueno, era de quienes estuvieron defendiendo el voto Acuérdate de que la nos están elección escuchando en del radio, año así que pasado, este es muy subjetivo. Ese es un muchacho, te voy a decir cómo se llama, Alberto González Mancilla, ¿no? Que fue de los grupos que se saltaron las bardas, que se confrontaron con los policías. Medio minuto. Fue candidato a consejero regional del PAN y capacitador electoral del PAN. Aquí están los correos. Camila, aquí perdóname, están las eso a pruebas. ustedes no les consta. Oye, Ni aquí lo están las respondieron, pruebas, ni no lo les consta. respondieron. Carla Nos Sánchez, están un viendo, minuto aquí del está. PRI. Oye, Apagamos micrófonos y los volvemos a encender para que